Anciana se vio obligada a limpiar la casa de este hombre para comer. Al descubrir quién era, quedó paralizada. Doña Josefina tenía 75 años. Era una viejecita quien había trabajado muy duro durante toda su vida. Debido a esto, sus extremidades habían terminado atrofiadas, pero ella no podía darse el lujo de descansar, pues no tenía el dinero suficiente como para poder vivir el resto de sus días, ya que tenía que comer y un arriendo que pagar, por lo que sacó fuerzas de donde no tenía para ir a limpiar una gran casa de una familia muy adinerada, sin imaginar que a partir de aquel momento la vida le cambiaría, pues cuando se enteró quién era el dueño de aquel lujoso lugar, quedó completamente paralizada. Josefina había tenido una vida muy dura, pues desde que era tan solo una niña, había trabajado junto a su madre, lavando y planchando para los demás, pues en casa eran muchas bocas que alimentar y ella era la hija mayor, por lo que le correspondía trabajar para poder ayudar. Algunos días las cosas eran más difíciles que otros, pues la niña salía a las casas vecinas a hacer mandados. También regaba jardines y hasta trapeaba algunas casas con tal de llevar el sustento a su hogar. Por aquellas responsabilidades no pudo continuar sus estudios, pero sí procuró siempre que sus hermanos permaneciesen en el colegio, porque le decía que era necesario estudiar para que pudiera salir adelante. Un día su madre consiguió un hombre que no estaba contento criando los hijos que ésta había tenido anteriormente, así que le pidió que se deshiciera de ellos y se fueran a vivir juntos. La mujer, quien siempre había querido tener muchas comodidades, no dudó en dejar a sus hijos a su suerte para irse con aquel hombre, dejando a Josefina completamente sola, a cargo de sus demás hermanos. Aquella vida de dificultades había hecho de esta joven una niña de carácter fuerte, que no se dejaba doblegar por cualquier adversidad y soñaba con que un día podría salir de la pobreza. Pero mientras tanto se dedicaba a trabajar muy duro para sacar adelante a sus hermanos, a quienes puso a estudiar, pero ninguno de estos mostraba interés por superarse. Cuando Josefina cumplió ya los 14 años, la contrataron de manera permanente en la casa de un importante hombre que servía al Estado. Ahí le encomendaron encargarse de la limpieza de toda la mansión. La esposa le tomó cariño, la trataba muy bien y le pagaba un salario justo. Además, le regalaba algunos víveres para que pudiera llevar a su casa. La mujer, a quien le gustaba hacer obras de caridad a los más necesitados, cuando conoció la situación de la jovencita y sus hermanos, le pidió a su esposo que la ayudaran para que no les faltase estudio. Josefina estaba muy bien en aquel trabajo y cuando ya tenía 2 años de servicio para la familia, la señora la animó para que regresara a estudiar y le dijo que nunca era tarde para aprender, por lo que la inscribió en unas clases en las cuales le enseñaron a leer y también a escribir. Los años siguieron pasando y una mañana sonó el timbre de la casa. Josefina se encontraba realizando una limpieza y se detuvo para poder abrir. Fue ahí cuando conoció a Rafael, el hijo de los dueños del lugar. Este inmediatamente se fijó en ella y con el paso del tiempo entablaron una gran amistad. Rafael se enamoró de aquella joven de servicio y cuando su mamá se enteró, estaba escandalizada, pues el joven era muy preparado y ella consideraba que la muchacha era inferior. En cambio, el padre, por su parte, no veía nada de malo en aquella relación y le dio luz verde a su hijo para que buscara la felicidad al lado de la humilde empleada doméstica. Los jóvenes establecieron una relación sentimental y 6 meses después se casaron, en contra de la voluntad de la madre del joven. Un día, esta, para alejarlos, le consiguió a su hijo una gran oportunidad de trabajo, enviándolo al otro lado del país. Josefina lloraba día y noche y su único consuelo eran las cartas que Rafael le enviaba. En la última que recibió, le contaba la situación en el lugar en donde se encontraba, que esta era muy difícil. «Tengo miedo de no volverte a ver, mi amada», escribió Rafael en su última misiva, sin imaginar que 2 días después pasaría a formar parte de las estadísticas de los caídos, dejando a la joven viuda y desamparada. Después de haber perdido a su amado, Josefina fue echada a la calle por su suegra, quien nunca la había considerado parte de la familia, pues ella consideraba que debía haberse quedado como una empleada más. La joven volvió a quedarse sola, pues sus hermanos habían hecho sus vidas lejos de ella, completamente destrozada.
por los terribles acontecimientos que había tenido que vivir. La muchacha caminó a la deriva por las calles, hasta que vio a unos pequeños que se encontraban tratando de arroparse del frío con unos cartones. Ella se les acercó y le preguntó qué hacían allí, y le respondieron que aquel era su hogar, pues un día sus padres los habían botado de casa, pues el dinero no alcanzaba para alimentar a tantos pequeños. Josefina, por supuesto, que se conmovió al ver a las criaturas y se las llevó a su humilde casa. Ella no tenía las comodidades necesarias para alojarlos, pero al menos no estaban a la intemperie. Al día siguiente fue al banco, hipotecó su casa para comprar camas y todo lo justo para que los niños estuvieran bien. También guardó parte de aquel dinero pensando en el futuro de los niños, pues quería que ellos fueran a la universidad, y al día siguiente los matriculó en el colegio. Los años pasaron y Josefina se dedicó a alojar a todo aquel que pudiera necesitarlo, trabajando como personal de servicio como siempre lo había hecho. Logró educar a todos aquellos pequeños que realmente querían superarse, sin interés alguno en recibir algo a cambio. Fue así como la mujer se dedicó a criar a muchos pequeños, pero todos al crecer abrían sus alas y se olvidaban de la anciana, quien con el tiempo se dio cuenta que se había quedado sola, pues su cuerpo ya no podía trabajar y rara vez la aceptaban en algún lugar, pues era demasiado vieja para realizar las faenas que una sirvienta realizaba. Josefina era ya una persona bastante mayor, y aquella soledad se convirtió en una tortura para ella. Solo lograba conseguir uno que otro trabajo, lavando y planchando para otras personas. También hacía costuras pequeñas para lograr comer y para seguir pagando el arriendo del pequeño cuarto a donde había tenido que mudarse, pues su casita la había perdido con la hipoteca que había sacado para educar a aquellos pequeños a los que alguna vez había ayudado. Una noche, una joven golpeó su puerta y le preguntó si ella limpiaba casas, a lo que le respondió afirmativamente, agradeciendo entre lágrimas a aquella jovencita quien se había apiadado de ella. La anciana llegó puntual al trabajo, pero vio que la casa se encontraba impecable. Aquello sorprendió a Josefina, quien se dio cuenta que todo aquello era un engaño. De pronto algunos hombres y mujeres aparecieron por la entrada principal y entre lágrimas abrazaron a la anciana, quien se encontraba confundida, pues no lo había reconocido aún. Se trataba de los hijos e hijas que ella había criado con tanto amor durante todo aquel tiempo, quienes se habían juntado para decirle que le habían comprado aquella casa para que viviera cómodamente, en agradecimiento por todos los sacrificios que ella había hecho durante toda su vida para darles lo mejor a los menos afortunados como ellos. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Espero que te haya gustado la que hemos preparado el día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en otra reflexión. Te envío un fuerte abrazo y te espero con más historias como esta. Hasta pronto.